Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al Centro Cultural Babeque. Esta noche es para nosotros muy especial porque una de las personas que es más fiel a las actividades del Centro Cultural Babeque hoy está del otro lado y es hoy quien va a ser la charlista y presentadora de esta actividad de esta noche. Ella es la señora Libertad América Bastidas Castañeda, muy querida en el Centro Cultural Babeque. Vamos a presentarla un poquito más formalmente. La señora América nació en el Ecuador, pero dice que de corazón también se siente dominicana. Ella ha sido profesora de varias universidades, de la Universidad Católica Madre y Maestra, de INTEC y de la UAS. Actualmente ella está jubilada por la UAS y ha trabajado en trabajado en consultorías en algunos organismos privados y del gobierno. De profesión, ella es economista. Y conociendo como yo no quiero usar una expresión tan fea como iba a usar, pero conociendo lo sensatas que son las opiniones de doña América, yo le pedí que por favor participara en el Centro Cultural Babeque y el tema que elegimos entre las dos fue el de la cooperación internacional, más bien enfocada a los problemas medioambientales. Buenas noches, doña América. Muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Sí, buenas noches para mí. Vuelvo, repito, insisto, es un gran placer. Yo comienzo por plantear, pidiendo excusas porque no tengo ese expertise, pero sí la gran preocupación y lo veo como un gran problema y así lo planteo. Eso es el planteamiento que yo quiero hacer. Como tema vinculante, la cooperación internacional y el medio ambiente. Y lo planteo como un problema porque tenemos que buscar una solución, si es que fuera problema. Y si no es problema, entonces quisiéramos que despertemos en nosotros mismos las respuestas, que se diga que lo entendamos como no problema, porque se está resolviendo. Mientras tanto, entonces, nosotros, y yo desde mi perspectiva, primero comenzaría corrigiendo un gazapo mecanográfico, porque en esta relación hay una pregunta que si la eficacia de la cooperación internacional está destinada a paliar los problemas ambientales. Y para verlo en la perspectiva nuestra desde la República Dominicana. Comparto pantalla. ¿Quiere que comparta ya? Sí, comencemos a compartirla porque yo quiero comenzar ya describiendo cómo veo la cooperación internacional. Lo primero que nosotros tenemos que plantear es, podemos ir a la siguiente, después de corregirlo de paliar y ponerlo paliar, pero hay un aspecto sistémica en la relación de medio ambiente y cooperación. Y esto constituye un desafío teórico y metodológico, en mi criterio muy complejo, por lo siguiente. En esta relación de actores, agentes, fondos internacionales que tienen diferentes perspectivas, visiones y habilidades para resolver lo que se considera un problema ambiental. Eso se expresa en un conjunto de planes, programas y proyectos ambientales a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos planes globales. El cambio climático es un tema y se lo quiere resolver a nivel global. Pero hay programas regionales. Por ejemplo, en el Caribe tenemos un programa regional que abarca República Dominicana, Haití, los países del CARICOM, donde está incluida Cuba,
y se proyecta hacia la Florida. Es regional del medio ambiente, sobre todo tomando en cuenta que somos esa zona que es atravesada por huracanes, tempestades, riesgos ambientales. Un gran aguacero es suficiente para deslaves en nuestra área regional. Entonces, ¿dónde se expresa el conflicto? Se expresa en lo local, en la unidad de organización social más simple, la comunidad y la autoridad es la alcaldía, y es allí donde, aparte de existir planes, programas, proyectos, entonces a nivel local muchas veces no hay coordinación, ni siquiera son conocidos todas las iniciativas que se plantean. Pero por otro lado, tenemos que la financiación internacional o la ayuda oficial al desarrollo dirigida al medio ambiente, que se llama la financiación, es sumamente heterogénea. ¿Y por qué es heterogénea? Porque participan organizaciones multilaterales con financiamiento. Por ejemplo, algunas organizaciones de Naciones Unidas, algunas organizaciones de la Unión Europea. A nivel multilateral está también todo lo que tiene que ver con la cooperación iberoamericana como región, España, Portugal, nosotros. Entonces, esta financiación desde el punto de vista de los organismos multilaterales tienen sus propios criterios, pero además están los bancos y el financiamiento es más que ser ayuda, o es una ayuda blanda, pero son créditos y son definitivamente préstamos. Es decir, que es muy heterogéneo la financiación internacional. Si a eso se le une que cada institución tiene sus normas financieras por un lado, pero hay reglas ambientales por otro lado, todo este conjunto de normas y reglas se expresan en el territorio a nivel local y son los que tienen que ver en términos concretos con la protección y conservación ambiental. Esto es lo que conduce a plantear de que el contexto es sumamente complejo para lograr la eficacia de la cooperación internacional en materia medioambiental y por lo tanto se convierte en una encrucijada. Entonces, continuamos planteando y con nuestra próxima diapositiva por qué es una encrucijada. Bien, hay Simón Lucatello nos ofrece en su perspectiva una interpretación de esta compleja relación y acota lo siguiente. Dice, el tamaño actual de los problemas ambientales globales requiere de esfuerzos colectivos sin precedentes para resolverlos. Es decir, está verbalizando lo que a nivel global, desde las distintas perspectivas, ya se ha concluido. Pero se necesita, según él, mayor claridad y transparencia en la utilización de los mecanismos de esta ayuda internacional a favor del medio ambiente. ¿Por qué lo plantea? Porque las perspectivas, los métodos, las reglas son tan diferentes que entonces no hay claridad. Y sobre todo para los que tienen que ver con la aplicación de las reglas, se convierte en un tema muy complejo, porque sigue siendo entonces compleja la institucionalidad ambiental internacional. Y él plantea por la diversidad de actores involucrados, el distinto nivel de la toma de decisiones en materia ambiental, y esto se convierte en un reto de gobernanza y es un gran obstáculo para la eficacia misma de la cooperación internacional.
Entonces, siguiendo, nosotros tenemos que plantear, aquí se nos ha considerado que con esta encrucijada nosotros tenemos que definir o verlo, cuál es esa visión del medio ambiente, cuál es, si es que realmente seguimos, si este medio ambiente es una prioridad. Y la pregunta, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre lo que estamos considerando que es la encrucijada? Y esta visión, y seguimos la siguiente diapositiva, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es realmente el medio ambiente una prioridad mundial? Y esta pregunta no es ociosa, puesto que hemos visto, por ejemplo, que el compromiso que ya está definido, que es el cambio climático, no tiene solución. Estados Unidos se salió, Estados Unidos volvió al Acuerdo de París, que tiene que ver con el cambio climático. Eso retrasa, es decir, la pregunta, ¿es una prioridad para todos? Quizás es una prioridad regional. ¿Para qué regiones es prioritario? ¿Es prioridad para el Caribe? Como países que tenemos grandes fenómenos naturales, es una prioridad, pero estamos hablando de cooperación. Entonces, los organismos cooperantes miran el Caribe como región, por ejemplo, como una prioridad para enfatizar el medio ambiente, pero por otro lado, como prioridad, es una prioridad nacional. ¿Cuáles son las prioridades del país? Pero al final, al nivel más básico, a nivel local es esta una prioridad. En nuestras alcaldías es una prioridad. ¿Cómo deberíamos definir la prioridad? Si es que tiene presupuesto. Y cuando nosotros chequeamos a nivel de las alcaldías que tienen escaso presupuesto, las partidas para medio ambiente son realmente sumamente escasas cuando existe. Es decir, la definición de prioridad tiene que estar vinculada al financiamiento, necesariamente, pero a un nivel macro y como país. El medio ambiente consta en las estrategias y agendas nacionales y en las agendas locales. Es decir, es una estrategia, consta en las agendas. ¿Es una agenda transversal o es una agenda sectorial? En el caso de la República Dominicana, el medio ambiente consta en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, a esa pregunta, a esa inquietud, sí tenemos que, en nuestro caso, consta en una estrategia y está en la agenda nacional. Donde hay que seguir trabajando es para convertir en los gobiernos locales la inclusión del medio ambiente como una prioridad, pero eso tiene que ver con el fortalecimiento de los organismos locales. Entonces, hay agendas transversales y aquí nos planteamos como transversal la propia institucionalidad de nuestros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura. Allí hay los temas ambientales, está la foresta, pero tenemos nosotros instituciones que están especializadas en el agua. Es una prioridad y es una institución aparte. Pero sí tenemos un Ministerio de Medio Ambiente al más alto nivel. Pero después vamos a ver que en nuestro caso, siendo un aspecto muy transversal, muy definido, es otro tema también la complejidad de nuestras instituciones públicas, que lo mencionaré más adelante. Pero surge otra pregunta también en esta visión del medio ambiente. ¿Cuál es el ámbito del conocimiento del medio ambiente? ¿Es unidisciplinario o es multidisciplinario?
Y esto no es ocioso preguntarse. ¿Por qué? Porque los biólogos consideran que es su tema. Y es tema de los biólogos, es decir, de la biología. Pero los ingenieros, especialmente ingenieros agrónomos, consideran que es su tema, lo cual está muy bien. Es un tema porque abarca, para los ingenieros agrónomos está la agricultura, la silvicultura, pero también para los expertos en la vida animal. Es su tema, el medio ambiente. Pero desde otra perspectiva de las ciencias sociales, los sociólogos consideran que es su tema, los economistas también. En fin, tenemos que plantear que ese ámbito del conocimiento, al final del día, es multidisciplinario, pero sin vasos conectores para complementarse mutuamente. Entonces, lo estamos planteando esto como parte de una visión y además que son temas que tienen que resolverse y eso se tendrán que resolver solo en la práctica. El tema es cuándo nos llega esa práctica y entonces seguiremos hacia lo otro donde estaba ya planteado desglosado el tema de la expertise y la necesidad de ese diálogo entre ingenieros ambientales, biólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, porque al final del día, los habitantes de este del planeta estamos todos impactados. Y entonces hay que dialogar de manera multidisciplinaria. Por otro lado, tenemos que los que conocen los temas ambientales estimulan políticas y estimulan una visión del desarrollo sustentable que lo hemos asumido desde la macroeconomía. La pregunta es, ¿este tema macroeconómico del desarrollo sustentable se ha asumido desde la política fiscal, desde la política monetaria, o solo desde una política sectorial? Y sectorial, ¿es desde medio ambiente o es de agricultura o es de qué? Es decir, hay asuntos que creo que todavía tienen que dialogar más. Una política fiscal, una política monetaria está mirada, en mi perspectiva, solo desde una perspectiva economicista, es decir, técnica. Pero cuando se asume una política fiscal, ¿qué impactos tiene en el medio ambiente? Creo que es un espacio a llenar. Entonces, aquí nuevamente hay otro expertise que tiene que ver con la política internacional. Entonces, desde el punto de vista de la política internacional, es una prioridad ocuparse también del medio ambiente. Pero con la política internacional y el medio ambiente nos queda otro tema, que es la gestión de la cooperación internacional. La gestión. Entonces viene la pregunta de cuán eficaz es esta cooperación internacional. Estos problemas han sido recurrentes a nivel global y los propios países, tanto donantes como receptores, ya en el 2005 llegaron a un acuerdo para establecer compromisos globales desde los países donantes y los receptores, porque ya era prioritario mejorar la entrega y el manejo, es decir, la gestión de la ayuda para que sea eficaz y transparente. De ahí que quedan las preguntas, ¿y qué es ser eficaz y qué es ser transparente? Entonces, esto lleva a la definición de principios de eficacia y a preguntas. Hay rendición de cuentas,
en qué instancias se controlan los mecanismos financieros, cómo se evalúan esos compromisos, cómo se ejecutan los proyectos. Es decir, la eficacia conduce a problematizar y dar respuesta. Y en esa respuesta vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva cuáles son estos principios de la eficacia. Pero antes de estos principios, sí tenemos que plantear que se llegó a un compromiso, o sea, la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda, pero sí hay que plantear que se ayuda al desarrollo. Y luego creemos que hay que poner de ayuda al desarrollo sustentable, que algunas veces también está planteado como sostenible, pero lo sustentable, creo yo, y no quisiera equivocarme, que está basado en que el medio ambiente sustenta el desarrollo y lo sostenible es que se sostenga en el tiempo. Se fue el audio. Sí, parece que se fue el audio y ella se me frizó. Vamos a ver si le damos un momentito porque aparenta que hasta que salió, ¿eh? Vamos a darle un segundito a ver si ella vuelve y entra. Está doña América, está muda. No, abra su micrófono, por favor. Ahora. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Podemos regresar. Déjenme volver a poner esto en grande. Bien. Ay, se fue. Entonces, y vamos. Aquí estábamos, ¿verdad? En esta. Ya vamos al siguiente. Paso a la siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Y creo que es importante recordar esto para los expertos, es más o menos como un abecedario, pero tenemos que insistir en que la eficacia de la ayuda fue un planteamiento del 2005 con un objetivo fundamental, que fue acelerar el logro de los objetivos del desarrollo del milenio, los ODM, y posteriormente los objetivos del desarrollo sustentables, los ODS. Y son los mismos principios. ¿Qué implican estos principios para que cada país, cada comunidad, cada región, cada localidad lo asuma? Que hay que apropiarse. Si no hay apropiación, nos apropiamos del problema del medio ambiente para apropiarnos de la estrategia nacional, regional, local, y lo asumimos y nos apropiamos de que el medio ambiente sea apropiado también por nosotros y lo expresemos y planteemos programas, proyectos para implementar. El tema es quién implementa, quién ejecuta, quién gestiona. Tradicionalmente, la ejecución la hacían los organismos que contribuían con financiamiento, asistencia técnica y recursos humanos. Esto es lo que ha sido cuestionado para que pase a ser implementado por los receptores y sea una transferencia necesaria, la capacitación de recursos humanos, la transferencia del conocimiento técnico, pero no solamente de la materia en cuestión, sino también una transferencia de cómo gestionar, cómo entender
el mecanismo de financiamiento, eso tiene que bajar hasta los niveles de los que generan proyectos, los que practican los proyectos, tienen que conocerlo. Y esto tiene que ver con este gran principio que es la apropiación. Por otro lado, la alineación. Si la apropiación es una responsabilidad de la sociedad que recibe, la alineación es una responsabilidad de los países o de los organismos que donan, porque ellos tienen que alinearse a la estrategia de desarrollo. Es decir, no nos pueden ofrecer algo que nosotros no necesitemos. Y esto tienen que alinearse a estrategia, pero tienen que alinearse a toda una estructura institucional que tiene cada país, cada localidad, cada región. Y además, en la práctica, nosotros generamos como países procedimientos. Pero cuando antes se donaba, teníamos que aprender los procedimientos del donante. Ahora lo que se les ha pedido es que los donantes se alineen a nuestros procedimientos. Y si hay que cambiarlos, que los modifiquemos en conjunto, siempre y cuando eso represente mayor transparencia. ¿Tiene usted como un ejemplo para esto? La alineación de la profesión al respecto. Por ejemplo, yo les voy a decir, la agencia española es una agencia que en nuestro caso es sumamente activa. Pero los países donantes tienen sus propias estrategias, su propia política y sus propias prioridades. Cuando venían, ya venían con su estrategia, y no solamente que venían, sino que vienen, y cuando van a ejecutar, vienen con sus propias ONGs, porque tienen ámbito internacional. Entonces, y nuestras ONGs, cuando tenemos un nivel de organización, entonces, esto ha sido cuestionado y ha llevado, en la práctica, por ejemplo, en el país tenemos una alianza de ONGs y tienen también un alto nivel de coordinación, y los países han tenido que destinar recursos para las ONGs o fundaciones sin fines de lucro, como se les conoce, y ya hay una partida presupuestaria para ayudarles cuando se plantean proyectos, obviamente no solo de medio ambiente, sino en general, pero estamos hablando del medio ambiente como una prioridad, porque uno de los asuntos es que el tema planteado sea prioritario. Entonces, si nuestras estrategias no tienen el tema, el gran marco, no será asumido dentro del financiamiento que se hace del gobierno a las fundaciones sin fines de lucro. Entonces, hay muchos ejemplos como la Alianza ONG. Por otro lado, ha tenido que involucrarse a nivel internacional para que los países como sociedad en su conjunto tengamos un propio discurso. Es decir, no puede haber un discurso público, un discurso privado y un discurso de la sociedad civil. Si estamos en un mismo país, tenemos el mismo problema y estamos buscando una solución o soluciones diversas. Entonces, sí, este tema de la armonización es fundamental. En educación se ha logrado bastante la armonización. Incluso en la práctica y en educación, la armonización se resolvió con la organización que se llama Mesa Sectorial de Educación para armonizar, porque son los donantes los que tienen que armonizar con los países a quienes les están donando, pero como hay tanta diversidad en enfoque, en visión, en recursos, que los propios donantes tienen que reunirse. Y estas mesas sectoriales de coordinación han dado bastante resultado, especialmente en educación. Esos modelos tendrían que ser extensivos y hay algunos ejemplos en medio ambiente,
pero medio ambiente más complejo que eso, porque tenemos distinto nivel institucional en la toma de decisiones. Pero en educación tenemos un Ministerio de Educación y eso fue mucho más posible esta organización de mesas. Entonces tenemos que en esas mesas sí se discute la apropiación, la alineación, la armonización. Ahora, cuando pasamos al enfoque de resultados, es porque toda esta ayuda que se da y la que recibimos debe dejar un resultado. El resultado es de un proyecto, de un programa, de un plan. Pero para saber si hay un resultado, hay que evaluar. Y en evaluación hay muchos métodos. Entonces, por ejemplo, la cooperación japonesa tiene un método excelente, pero es el método japonés. El planteamiento es cómo transferimos ese método para que nosotros también aprendamos. Y ahí viene un valor agregado que en la transferencia del conocimiento y metodologías. Pero hay otros países que tienen metodologías. La Unión Europea tiene su metodología. Los bancos tienen su metodología. Pero el problema ya se convierte para nosotros. ¿Qué metodología vamos a adoptar? La de los bancos, la de Japón, la de la Unión Europea, la de España. ¿Cuál? Entonces nosotros también en una mesa, cuando se coordina o cuando se coordine, pues tenemos que ponernos de acuerdo qué enfoque vamos a plantear, porque debe haber resultados. Y al final hay que rendir cuentas. A nuestros países nos dan recursos, son recursos escasos en el mundo y debe existir un compromiso de rendición de cuentas. Al final del día, esto es muy beneficioso para que estas ayudas al desarrollo den resultados positivos y se refleje en la vida de la gente, que es otra manera de verlo, todo lo que se hace. Por esto es que se vuelve muy complejo y está planteado de que la Declaración de París, es decir, la que enunció los principios y los definió, debía también establecer indicadores y metas. Esas fueron tareas que se van haciendo y esa es la validez de tanta reunión internacional. Pero cuando se evaluó del 2005 al 2008, se había avanzado poco, porque no se habían concluido indicadores, metas, los países no todos tenían estrategias. Entonces se lanzó en el 2008 una agenda de acción que se llamó. Y como fue en ACRA, es Agenda de Acción de ACRA. Y esto tiene que ver con una agenda para acelerar el cumplimiento de esos principios que se llaman de la Declaración de París. Entonces, seguimos para plantear que hay un tema planteado de la gobernanza ambiental internacional y la financiación. Entonces, volvemos y aquí estamos simplificando. Esos actores son múltiples donantes, multilaterales. Por ejemplo, los multilaterales tenemos, ya lo planteé, Naciones Unidas, la Unión Europea, espacios iberoamericanos o el Caribe, son multilaterales, regionales, pero hay bilaterales. Los países establecemos compromisos con nuestros vecinos, República Dominicana y Haití. Estamos nosotros en el CARIFORO dentro del Caribe y en el CARIFORO, pero el Foro del Caribe es toda una concepción de la Unión Europea. El CARICOM es otra concepción más histórica que viene de más atrás, pero nosotros no estamos en el CARICOM, pero estamos en el CARIFORO. Entonces también allí se ha ido trabajando para que esta diversidad de actores tengamos espacios de diálogo. Por eso son con múltiples donantes, nosotros tenemos que dialogar y son a distintos niveles. Pero cuando vamos a ver los ejecutores, somos múltiples, igual. Ahí está el sector público, está el sector privado, están las organizaciones sin fines de lucro. Están
los gobiernos locales. Y los gobiernos locales muchísimas veces no están involucrados en estas mesas de coordinación todavía. Ojalá. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Mecanismos institucionales de coordinación para que estos sean muy efectivos, pero debe haber un marco legal, debe haber un marco que lo guíe, que lo obligue. Y creo que estamos en proceso. Entonces, es fundamental que todas las organizaciones ambientales de nivel internacional se coordinen, pero se coordinen en el país, se coordinen en el proyecto, se coordinen en la propuesta incluso. Entonces, bien, nosotros estamos viendo esto como un tema y está planteado como un tema de gobernanza ambiental internacional. Como estamos hablando de medio ambiente, tenemos que verlo en esa perspectiva, pero es en general, llámese medio ambiente, educación, llámese ayuda en agricultura o ayuda para la cultura, que de paso no hay recursos para la cultura, es lo más huérfano que hay, la cultura. Está planteada también como una que debería ser una prioridad. Entonces, a nivel mundial, lo que queremos plantear, que tenemos muchas organizaciones, solo en medio ambiente tenemos lo siguiente. El Programa de Naciones para el Medio Ambiente es el PNUMA, pero hay un fondo mundial, que es el FMA, es el Fondo Mundial del Medio Ambiente, pero hay secretariados que plantean convenciones ambientales internacionales y además están todos los compromisos del desarrollo sustentable, que son todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas. Pero si eso a nivel del medio ambiente, tenemos organizaciones económicas y cada una tiene su normativa a la hora de ponernos las reglas, porque hay un compromiso de rendición de cuentas. Entonces tenemos, por ejemplo, la OCDE por un lado, el Banco Mundial o el BID. Entonces se convierte en una gran complejidad. Es decir, casi es a nivel de expertos. Y el experto normalmente no ejecuta, que es otro de los temas. Es decir, hay un conocimiento teórico, pero no se ejecuta y se quisiera que se ejecute con este aval de conocimiento. Entonces, sigamos para ver por qué consideramos que este es un problema. Y entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, ya aterrizando, porque vamos a ir terminando. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿De qué se ocupa? Elabora, ejecuta, fiscaliza políticas nacionales de medio ambiente y recursos naturales. Promueve y estimula actividades de preservación, protección, restauración y uso sostenible de los mismos. Pero bueno, esa es la gran tarea. Afortunadamente, el ministerio está revisándolo todo esto y ahora está planteado lo que está allí, la visión y su misión. Y entonces, esto hay que plantearlo y estudiarlo porque en el caso de República Dominicana nosotros tenemos una ley y es la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la número 6400. Es decir, tener un marco legal es un gran aval y un gran avance. Y esto debería ser un conocimiento muy generalizado. Y cuando uno ve la ley y ve la práctica de lo que ocurre, uno no sabe por qué ocurre si tenemos una ley, por ejemplo. Es decir, cuáles son las instancias que se encargan de que eso se cumpla. Eso ya es otro detalle. Lo vemos en el turismo y los problemas ambientales que generan, en fin. Pero hay un marco legal del que ya el país dispone y eso obliga al ministerio, es decir, ahora se llama Marena, antes se llamaba Semarena, cuando era secretaría, y ahora que es ministerio quedó de Marena, que tiene una ley y eso es un gran aval. Sin embargo,
y vamos a seguir. Y lo van a resolver, espero, porque hay ya conversaciones entre Marena, que es el ministerio, y una comisión a nivel presidencial de medio ambiente. En el caso nuestro concreto, afortunadamente, quien está en la comisión es un exministro de medio ambiente que está en diálogo con el ministro de medio ambiente, porque son dos instituciones con un alto nivel de representación pública, un propio nivel, porque el uno es un ministro, el otro tiene calidad de ministro en esta comisión. Y las atribuciones al alto nivel, algunas veces, si es que no hay diálogo, generan rivalidad. Entonces, esperamos, y ahora hay diálogo al respecto, y eso es un gran aliento. Hay diálogo interinstitucional. Entonces, seguimos, porque tenemos una ley. Vamos a la próxima. ¿Y qué es lo que está planteado desde el ministerio? Y cuando digo está planteado, es porque es una noticia de junio de este año. ¿Qué ocurrió? Que hay un proyecto precisamente de la Agencia de Cooperación Internacional de España, que es la ESID, que participó de manera activa para ese fortalecimiento institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y eso nos vincula a nosotros con el tema y lo que hace la cooperación internacional. Entonces, aquí vemos cómo el pedido del país tiene una respuesta en las agencias. Y tenemos este proyecto es concretísimo de cómo una institución nuestra de medio ambiente se fortalece con fondos de la cooperación española. Y esto tiene que ver con objetivos muy claros. Hay que mejorar la eficiencia de mecanismos e instrumentos del ministerio para que realmente pueda cumplir con su misión, que es de organismo rector, regulador y fiscalizador, no solamente del medio ambiente, sino de los ecosistemas y los recursos naturales. Esto ocurrió, está ocurriendo y es satisfactorio saber. Pero, ¿qué abarca todo este medio ambiente? Miren solo los viceministerios. Tenemos áreas como las áreas protegidas y la biodiversidad, la educación y la información ambiental, la gestión ambiental, los recursos costeros y marinos, los recursos forestales, los suelos y aguas. Y además, a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, tenemos el Ministerio de Agricultura también con sus viceministerios. Entonces, continuamos. Esto lo he detallado para que veamos esa complejidad institucional. Pero hay otras instituciones del gobierno que no tienen ese nivel de ministerios, pero tenemos el CONIAF, que es el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, direcciones de áreas protegidas, biodiversidad y vida silvestre, etcétera, etcétera. Tenemos de educación, evaluación, en fin, hasta investigación, extensión y capacitación forestal. Es decir, es bastante complejo a la hora de definir quiénes son los más responsables de esta tarea, no solamente de medio ambiente, sino de la cooperación. Damos seguimiento, esto es solo para demostrar lo complejo del tema y cómo es de compleja la institucionalidad. Entonces, hay direcciones que tienen que ver con la planificación, la protección, los recursos y los temas que son forestales, pesqueros, vida silvestre, áreas protegidas, en fin. Y tenemos nosotros un instituto que es muy importante, que es Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energético.
entonces sumado al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Seguimos porque junto con todo esto hay también nuestras academias que se ocupan y tienen como tema central el medio ambiente. Por ejemplo, el Instituto Superior de Agricultura, que es el ISA, tiene como su tarea fundamental, pero es una institución de capacitación en estos temas, junto con otros que se ocupan con otros institutos de recursos hidráulicos, agua potable, es decir, esto ya es sectorial, pero junto con la protección ambiental, lo que hemos querido plantear o desarrollar y complejizar, porque es complejo todo el sistema institucional que tiene que ver con medio ambiente. Y como ya estamos terminando, iremos a la siguiente diapositiva para hablar del gran tema actual, que es el cambio climático y la gestión de riesgo y cómo esto entra en la reforma institucional de la República Dominicana. Y nuevamente, en este momento se está planteando que este tema o esta incidencia estará presente en las reformas, es decir, vamos a reformar, en las reformas pues, se están reformando la ley 14702, que es específicamente sobre gestión de riesgo. He querido mencionar esto porque nuestros problemas no están muertos, están vivos y se está buscando solución institucional al más alto nivel, en la elaboración de leyes, en la gestión a nivel de reformas institucionales, en instituciones de medio ambiente. Y seguimos en la siguiente diapositiva para plantear que esta complejidad nuestra está sumada a todo lo que es el financiamiento. Entonces, en el financiamiento hay fondos y hay presupuestos. Los organismos de Naciones Unidas como el PNUD y el PNUD destinan parte de su presupuesto para el ambiente, pero también está la FAO, la UNIDE, pero la UNESCO se ocupa, es decir, que tiene que ver con la educación y la cultura, o las organizaciones de desarrollo industrial, o la alimentación. Pero por otro lado, tenemos, ya lo habíamos planteado antes, la existencia de los bancos y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este se ha constituido en el mayor donante multilateral y está dedicado a proyectos ambientales y probablemente es el principal mecanismo financiero mundial. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Apoyar la diversidad biológica, el cambio climático, se ocupa de los contaminantes, en fin, es decir, temas específicos, es decir, que el mundo en general, nuestras regiones, nuestros países, se le ha dedicado mucho esfuerzo a esto y organizando y reorganizando, tratando de dialogar los objetivos, los procedimientos, los mecanismos. Yo creo que va a haber un buen resultado. Pasamos a la otra con mucho aliento, esperamos. Lo que significan aquí está, no lo voy a leer, pero esto tiene que ver con todos los fondos que hay, todos los fondos. Para terminar algo que tiene que ver en la siguiente, ahí lo podrán ver, que es lo que en cada reunión se convierte en un tema de debate para llegar a acuerdos y siguen siendo los mismos temas. Ya está esto en el gran objetivo que es disminuir los gases de efecto invernadero, es decir, el GI, y hay un fondo para eso, pero vinculado al cambio climático, al agua, a la energía y la biodiversidad. Es decir, cada vez más los temas recurrentes están obligando a llegar a la implementación de los acuerdos. Estamos en esa fase y vamos a ver ya lo siguiente,
como República Dominicana acaba, y aquí es al más alto nivel que está planteado, está llamando a los países de G20 a cumplir con los compromisos de financiamiento a la acción climática, porque ya vimos todo lo anterior, son fondos, recursos, programas, iniciativas, proyectos, pero no hay financiamiento. ¿Dónde está el financiamiento? Entonces, los países del G20, que son los países desarrollados, se comprometieron, pero falta que eso se materialice. Entonces, ¿en qué foro ha participado República Dominicana para hacer este llamamiento? Nosotros somos parte de los organismos África, Caribe y el Pacífico. Y como somos un estado del Caribe, entonces participamos en estas reuniones para hacer un planteamiento en un tema que es a propósito de la Alianza Mundial para el Cambio Climático. ¿Y cuál es el pedido? Financiamiento. Pero ya hay una promesa, entonces lo que se está pidiendo es que cumplan con el compromiso. Ahora, ¿cuándo eso va a ocurrir? Bien, el objetivo de todo esto es que se acelere la acción del Acuerdo de París, que tiene que ver el Acuerdo de París con el cambio climático. Entonces, va a haber una reunión, es conocida por los que están en la materia como la COP26, que hacen un llamado al grupo del G20 para que pongan, no solamente aprueben, sino que pongan ritmo, es decir, fechas, montos, porque la acción climática, si no se hace esto ahora, ese es el pedido actual, si no se hace ahora, nosotros, nuestras generaciones futuras, van a tener que lamentarlo mucho. Y todavía este llamado, esta exigencia, es un ruego que se les hace. República Dominicana lo está haciendo y va a participar activamente en la próxima reunión de la COP26, porque este llamado que yo lo resalté es porque se hizo el 15 de septiembre. Eso quiere decir la semana pasada. Es decir, estamos activos en estos temas. El siguiente nos dice lo que viene, la siguiente diapositiva nos va a decir a nosotros lo que viene como una prioridad del mundo, que es la reunión de Naciones Unidas que se va a llevar a cabo en Inglaterra. La siguiente diapositiva, entonces, y vamos a ir ya concluyendo porque aquí está simplemente planteado lo que es el Acuerdo de París, pero para ello ahí está planteado las metas que se pusieron y este Acuerdo de París, que es jurídicamente vinculante, que fue suscrito y se planteó fondos que no se han materializado, así lo vamos a considerar, no se ha materializado. Hay un tema de financiamiento y hay que contribuir también a nivel nacional. El país va a plantear y está asumida como una prioridad. Eso es una cosa alentadora. En nuestro país está planteado. Y todo esto se entienda en la siguiente diapositiva. Vamos a explicar qué tiene que ver con el próximo evento de noviembre. Y es que va a ser la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión
es del 1 al 12 de noviembre, ya prácticamente dentro de un mes. Es decir, estamos terminando septiembre, octubre y noviembre, y es esta gran reunión. Esta reunión invita a los jefes de Estado, y los jefes tienen que participar porque realmente es una cumbre. Y en esta cumbre los jefes de Estado estarán acompañados con expertos en medio ambiente, porque en el mundo hay muchos expertos. En nuestro país, afortunadamente, tenemos expertos, pero no solamente expertos, sino que ahora hay una nueva participación, que son los activistas del cambio climático. Entonces, se espera que sea una gran reunión y hay un solo pedido: avanzar hacia una economía neutra en carbono. Y se quiere plantear el poder que tiene la cooperación internacional para enfrentar estos retos que son sumamente graves para todo el mundo. En síntesis, esta conferencia acelera los acuerdos de París y brinda la oportunidad también de evaluar el progreso, el cumplimiento de los objetivos iniciales de emisiones y establecer nuevos objetivos para los próximos 5 años. Para terminar, tenemos que decir, bueno, ¿y qué pasó? Nuestro contexto es la pandemia. Todo lo que había sido planteado se retrasó, es decir, llegamos con retraso, pero afortunadamente ya Inglaterra es el padrino de esta reunión y los problemas que nosotros normalmente tenemos han sido agravados por este trastorno económico, que no solamente es de nuestro país, sino es un trastorno económico y social global. Entonces se quiere plantear de que asumamos esto como una oportunidad para reconstruir nuestras economías con estos nuevos criterios, con esta nueva visión, con esta nueva plataforma para la coordinación, para la implementación, para que todo lo que tiene que ver con la economía global, regional, local, se pueda coordinar. Y estos son los objetivos que van a ser discutidos el próximo mes de noviembre. Y yo aquí termino porque la idea era actualizar, tener aliento, porque se está trabajando en este sentido. Y me lo dejo ahí. Muchas gracias, doña América. Yo veo en el chat que hay una persona que compartió unos enlaces, Lucía Aguilar. ¿Usted nos puede decir qué hay en estos enlaces? Yo no he visto, pero Lucía nos lo puede plantear. Sí, por eso le pregunto a Lucía, sí. Si ya. Lucía quiere explicarnos por qué nos compartió esos enlaces. Mire, yo desde hace 40 años estoy a favor de la cuestión sustentable. Y pues estudié arquitectura, urbanismo, y me encontré que el problema era la voluntad política, o más bien la ausencia de la voluntad política. Entonces, pasando el 2005, más o menos, me integré a un grupo de redacción de la norma ISO 26000, que es la responsabilidad social mundial. Había más de 50 y tantos países inscritos. Estados Unidos no estaba inscrito porque no le gusta, no le gusta el sistema métrico, ¿no? Pero los demás países, toda Europa, y estuvimos colaborando durante 5 años hasta que se publicó la norma ISO 26000. Ahí me di cuenta que el día que se publicó no era la misma norma que habíamos estado trabajando, redactando durante 5 años. No. Hicieron lo que quisieron, cambiaron absolutamente todo, verdaderamente un fraude. Se trabajó muchísimo, conocí gente valiosísima, personas como
como aquí la maestra América, están preocupados realmente y trabajan como pocas personas, pero no se logró nada. Porque aunque en México se convirtió en norma oficial en el 2010 también, y se creó la Secretaría, bueno, la Comisión del Medio Ambiente y se comisión ¿cómo se llama? Climático, ¿no? La Secretaría. Una serie, o sea, esto es para patrocinar exclusivamente a los burócratas. Entonces, esto de las pláticas, los estudios, las reuniones, no sirven más que mantener a los hoteles, a las franquicias, a los bancos, por supuesto, y todas estas cosas se hacen con cuentagotas, porque se gasta más en la renta de la ONG, que tiene unas instalaciones preciosas, andan en aviones, van y vienen. Todas esas personas viven vidas de lujo. ¿Sí? No están a favor de la sustentabilidad, se montan sobre este tema para engañar a todo el mundo. Entonces, es una puesta en escena. Casualmente aquí mi amiga María Isabel no me dejará mentir, que me dediqué durante la carrera a la escenografía y vestuario de teatro, de tal manera que sé sobre producciones, iluminación y todo lo relacionado con guiones. Aquí hay un guión, señoras. La verdad es que sigan el guión, sigan el dinero y van a ver que no es más que un cuento vestido de verde. Entonces yo, los sitios que los compartí son obra mía y son para mitigar el problema, la ausencia de conciencia y de alma, porque son unos desalmados. ¿Cómo es posible que el ejército norteamericano tiene 90,000 bases por todo el mundo, gasta más gasolina, produce más contaminación y la producción de las armas mismas, que son una basura completa, porque cambian de modelo y vuelven ahora los submarinos marinos, bueno, no sé si vieron el último escándalo, que Francia está ofendida porque ya nadie le va a comprar sus submarinos nucleares. A ver, ¿dónde está el interés por el medio ambiente? ¿Cómo es posible que sigan? Bueno, Alemania cuando menos ya desaparecieron todos sus reactores nucleares. México necesita deshacerse de ellas porque esos son sitios donde nos pueden bombardear y desaparecen y nos hacen basura a todos. Entonces, creo que todo eso es una farsa. Nos han estado engañando todos estos años a los académicos, a todos. Yo caí, 5 años le dediqué de mi vida a una redacción que hicieron como les dio la gana después. Entonces, yo quisiera trabajar y colaborar con personas que sí tienen el corazón adentro del pecho, que no están engañándose y que tienen ganas de trabajar. Y creo que la gran mayoría de los muchachos ven a través de todo este engaño, todo este tinglado que han montado para mantener a una bola de parásitos, ¿no? Que no hacen nada más que platicar. Eso sí, publican unas maravillosas cosas preciosas, el mejor papel que te puedes imaginar. Y cuesta procesar, bueno, ¿para qué les digo los procesos de químicos que llevan los papeles? Entonces, la verdad es que de todo a todo es un engaño. Es un engaño y creo que todas estas cosas las podemos remediar nosotros, cambiando las prácticas. Hoy en la mañana les comentaba a unos amigos que estaban en otra reunión que hace 100 años terminó la revolución en México. Y hace 100 años el 90% del país no hablaba español. O sea, que eran personas rurales, eran personas del campo, eran personas indígenas de pueblos originarios, mismos herederos que han estado sustentados todos los siglos de los siglos, amén, en este nuestro continente. De tal manera que necesitamos voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y a replantear la valiosa ayuda de saberse alimentar por su propio esfuerzo. Esto de transportar cosas de aquí para allá y es un negocio. Son negocios y negocios y negocios de unos cuantas personas que se dan el lujo de repartirse los contratos.
Desgraciadamente mi gremio es uno de esos gremios que bombardea ciudades para repartirse contratos. Entonces yo los invito a reflexionar. Yo sé que a lo mejor les puede choquear lo que les estoy diciendo, pero ya tengo pues mis 63 años, los cuales me han dado una cantidad de experiencias y cantidad de decepciones impresionantes. Así que encantada de platicar. Muchas gracias. Al diseño sustentable, hago desarrollos sustentables de todo a todo, porque esta es mi pasión, porque creo que es lo único que tenemos en nuestras manos, no es nuestro deber y es un compromiso con la naturaleza misma que no puedo negar. Gracias. Muchas gracias por su opinión. Pues, doña América, yo entiendo que habrán organizaciones internacionales que están supuestamente abocadas a dar ayuda, ¿no? Y que a veces es más lo que se llama un greenwash que una verdadera ayuda, ¿no? O sea, es un bañito verde para aparentar, como sé que hay muchas instituciones o compañías en este país específicamente que hacen su fundación y a veces esa fundación no es más que para enmascarar, tener como una cara de una moneda que mostrar para decir, sí, mire, nosotros estamos haciendo, pero en realidad no es realmente nada profundo ni realmente valioso lo que están haciendo. Eso pasa. Supongo que hay de todo, ¿no? Habrá instituciones que sí realmente prestan una ayuda verdadera, porque lo he visto, doña América y yo estuvimos comentando sobre algunas instituciones aquí que así cuando uno tiene el tema en la cabeza, se topa con ellas y quizás me hubiera pasado desapercibida, pero me encontré y ya tenía mi mente en este tema que venía y entonces estuve atenta. Y por ejemplo, descubrí unos españoles que están en Sabanayegua, que es un pueblito costero, y ellos están haciendo una recogida de plásticos, enseñando a reciclar, se llama Recicla Ya. Y han educado a las personas y le dan unas especies de zafacones metálicos para que pongan sus botellas, le están enseñando y están yendo paso por paso. Primero las botellas, los galones, luego irán a pasar para otras cosas. Y dice que les ha costado. Entonces, por ejemplo, ellos ahora, de la manera que me enteré, fue porque mi esposo le preparó unas bicicletas sin saber ni siquiera mucho sobre la institución. Unas bicicletas se las convirtió a bicicletas eléctricas, porque son unas bicicletas a las que ellos le pegan un trailercito y con eso van caminando, rodando por el pueblo y recogiendo las bolsas llenas de plásticos que están recogiendo. Y por lo que veo, por ejemplo, esas son gente que sí están haciendo su trabajo y sí están educando. Y cuando nos llevaron al almacén, vi que tenían montones de fardos recogidos. Entonces yo entiendo que sí, tal vez no es todo lo que haya que hacer, pero sí hay gente que está haciendo su trabajo. Mira, eso es una curita que le llamamos nosotros, esa es una vendoleta a un problema, porque el problema es de origen, ¿sí? El problema es de origen. Nosotros, y especialmente los países caribeños, tienen algo que es un recurso que es la arena. Podrían tener fábricas de vidrio y completamente hacer obsoleto el plástico, poner o sea, prohibir el plástico y que todo fuera de vidrio, ¿sí? No, o sea, créeme que prefiero enseñarle a soplar vidrio a la gente y que haga sus botellas y que usen pues otros materiales, ¿no? O sea, eso sí sería una ayuda, no recoger la basura, están generando esas mismas empresas, está incluido el proceso de reciclaje, que no es cierto que no lo hacen. El 99.9% del plástico no se recicla y esa es una realidad. Entonces es un problema de origen, no hay que crear el plástico, punto. Tenemos a María del Mar con la mano levantada. Adelante, María. Sí, buenas noches. Bueno, muchas felicidades a Doña América.
hay partes bien complejas que todavía yo no comprendo de todos estos mecanismos internacionales. No es mi área tampoco, o sea que tampoco me perdono yo por ahí. Pero sí, mi preocupación va en cuanto a, desde el primer momento que escuché de las iniciativas de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y al poco rato de escuchar sobre cambio climático, inmediatamente vinieron las ideas ya de negocio, bonos de carbono. O sea, convertir el tema en un negociazo, un gran negocio. Y eso lo vi, de hecho tuvimos una representante de Centroamérica que fue bastante activa, creo que es la hija o nieta de Figueres, el de Costa Rica, que Costa Rica se ha vendido como un paraíso natural, etcétera, etcétera, pero no me queda claro hasta qué punto es un discurso más que una intención real o una conciencia real de cambiar las cosas y de la gran diferencia y la gran desigualdad. O sea, después que el gran mundo, el gran capital ha contaminado el planeta durante 2 siglos, ahora a los países pequeños nos exigen una serie de reglas y de acciones para las cuales ni estamos preparados ni estamos educados, primero, empezando por ahí, y que nos han obligado. Nosotros teníamos una fábrica de vidrio en el país y desapareció. O sea, teníamos una fábrica de vidrio. A mí me dio risa el otro día que, no sé si es Coca-Cola o Presidente, una de las dos, está haciendo todo un tinglado y un gran concurso para recolectar plástico, y sin embargo no promueven el uso de las botellas de vidrio. Entonces, cuando yo era pequeña, las botellas de vidrio de cerveza Presidente se reciclaban. Hoy en día no. Entonces, hay un doble discurso, hay una falsa... Yo creo que sí que se reciclan, María, porque fíjate que los buzos que rebuscan entre la basura buscan botellas de vidrio. No, mi amor, no. Te digo, por ejemplo, yo desde que me mudé aquí, ya tengo 30 y tantos años viviendo en esta zona, venía un botellero, hay un botellero, el botellero se ha reconvertido. Yo nunca le compré, o sea, nunca lo puse a que me comprara las botellas, yo siempre se las regalaba, pero en los últimos tiempos que me le he acercado, me dice, no, ya yo no cojo botella de vidrio, eso no me sirve para nada, estás recogiendo galones. Entonces, de aquella época en que se reciclaba el vidrio para todo, hemos pasado a uso de plástico, pero bien, eso es aparte. La idea es que debemos seguir desde la parte de la educación, debemos seguir insistiendo con los niños en desarrollo de una conciencia crítica. O sea, hasta qué punto mis acciones, y como tú decías ahorita a la entrada con respecto a tus hijas, no es que se recicle el plástico, es que no se use, es que no te compran la botella de agua. Llegar a ese nivel de conciencia de tus hijas, en el caso de tus hijas, me parece magnífico, me parece que debería de ser una práctica que pudiéramos estar promoviendo en la educación en general, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que tenemos una cultura del menudeo a la que hay que atacar. Ahora mismo ustedes ven que el aceite se vende en unas funditas pequeñitas, la salsa de tomate se vende en funditas pequeñitas, los sazones en funditas pequeñitas, o sea, de un solo uso, y todo eso es contaminación. Y hay que apuntar hacia el consumo. Eso de los pequeñitos es todo un mundo que a veces nosotros que vamos a los supermercados desconocemos. Por ejemplo, yo estaba en Sosúa, en el pueblito de Sosúa,
Y la chica que trabaja para nosotros allá se apareció con unas bolsitas mínimas de cloro. Sí, Parecen así como es. unos tubitos. Sí, sí. Y Venden eso, el cloro así, venden el vinagre así, le venden el champú, el el Ritz, champú, todo, todo. todo. El En el aceite, colmado el hay toda una aceite. cultura de cositas de un solo uso, ¿Y que quién para está nosotros que hablando? vamos al supermercado Así es. ¿Y no cuál es ajeno. organización ecologista nuestra está hablando de eso? Sí. ¿Tú has escuchado a alguien? No. Entonces, esos son puntos en donde desde la escuela podemos ir apuntando de cosas que se pueden ir haciendo y que se pueden ir atacando. Otra cosa interesantísima, yo como maestra de biología en una ocasión le sugerí a un exalumno mío que por qué no estaba participando en un grupo de Facebook que estaban presentando imágenes de aves. ¿Y qué pasa? La academia, los puros académicos, se quieren separar de lo que es el mundo general, ¿no? Los muchachos, la gente que está haciendo fotografía, la gente que está haciendo publicaciones. Y vemos día a día que gente que son simplemente aficionados hacen más trabajo de conservación que los mismos especialistas en biología. O sea, dan mucho más aportes con respecto a la conciencia sobre la biodiversidad que los que están en la gran academia. Y la gran academia desdeña a lo que hoy en día se le llama ciencia ciudadana. Ese muchacho que sale y le tira una foto a un lagarto que le parece raro, ese muchacho aporta mucho más al conocimiento de la biodiversidad que un gran académico que se pasa años emburujados en un doctorado y que al fin no se mete en la verdadera. Cuando vienen a ver ya se han desaparecido el animal que está estudiando. Sí. Entonces, el que no se ensucia los pies ni las manos. entonces, desde la escuela también tenemos que promover, es cierto que hay que valorar la academia, pero también debemos promover la participación de nuestros estudiantes en lo que es ciencia ciudadana, en esa labor diaria de ese muchacho descubriendo su entorno y empezándolo a valorar y amar. Sí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la educación, pero sobre todo lo más importante es la conciencia crítica, desarrollar una conciencia crítica y empezar desde las funditas chiquiticas hasta los lagarticos que están en mi casa. Bien, felicito a doña América, me encantó que ya finalmente la tuvimos en una conferencia porque siempre habíamos escuchado sus sabias palabras y participaciones y sensatas, como tú decías, Cecil, sensatas participaciones en los diferentes encuentros nuestros, pero ya este es un punto de partida, ¿no? Este tema, doña América. Doña Lucía, encantada de escucharla, me parece interesante y voy a entrar a los enlaces que usted puso y vamos a ver si los compartimos con los maestros del colegio. Tenemos unas manos levantadas, pero la que veo levantada es doña América. Bueno, y también dice Pamela Ángeles que iNaturalist es una aplicación donde puedes reconocer especies de flora y fauna. Se me quitó lo que tenía, déjame ver. Yo la uso para describir especies, dice ella. Gracias por ese aporte. iNaturalist. Doña América, usted tiene la mano levantada. Sí, lo primero es para complacerme desde el punto de vista de su pensamiento crítico con el cuestionamiento que hace Lucía y la sensibilidad como lo plantea María del Mar. Todo esto ayuda a seguir reflexionando. Mi mirada a plantear el tema de medio ambiente y cooperación internacional ha enfocado en la realidad de la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad de mercado, hay inversionistas y de todo tema, incluido lo del medio ambiente, buscarán la manera de invertir para ganar. ¿Por qué
la minería en Europa, y no sé si en toda Europa, pero en algunos países, dejó de ser ya a cielo abierto. ¿Y por qué los mismos empresarios o los mismos capitales en nuestros países, cuando vienen, la hacen a cielo abierto? Si es una pregunta, es un tema de el mundo que nos ha tocado vivir. El capital domina porque son los que deciden. Y en la decisión de dónde invertir está la mirada puesta en cuánto voy a ganar. Punto. No se está viendo el impacto, nunca se ha visto el impacto en el medio ambiente, porque si tampoco han visto el impacto sobre la pobreza que se genera con las actividades económicas tal como está planteado, menos mirada se pondrá. Por eso es que es válido la institucionalidad del debate, lo posible que se pueda hacer, porque se contribuye a la toma de conciencia. Lo que decía María del Mar en tema de cómo nosotros vemos a nivel de los colmados, las funditas, eso lo que refleja es la pobreza de nuestra población. No hay ingreso para que estén comprando una botella de aceite, ni una libra de mantequilla, ni siquiera un galón de leche. No, es unas cajitas de cartón bastante contaminantes por la basura que generan, porque no pueden comprar un litro, compran cuarto de litro o una botellita de cloro o un sobrecito de cachú. Es la pobreza. Lo que pasa es que el inversionista está dando respuesta en el mercado para hacer accesible su producto a la gente más pobre también, independientemente del efecto que no solamente es medioambiental, sino que hay un desperdicio de recursos de toda naturaleza. Está desperdicio de recursos financieros, está desperdicio del papel, del plástico, aparte de que es contaminante, es un gran desperdicio, es un gasto innecesario. Y le sale más caro, y le sale muchísimo más caro. Sí, no, porque ellos saben hacer cuentas. Entonces para ellos les sale más beneficioso, siempre, o si no, no estuvieran en el mercado. No, ella se refiere al pueblo, le sale mucho más caro. No, al pueblo siempre nos costa a la larga, pero cuando se va a comer el día a día y le dice, tráeme un poquito de vinagre, tráeme un poquito de sal, un poquito de aceite, el mercado lo da independientemente del impacto. Es decir, nuestra economía de mercado habrá que reflexionarla en otra perspectiva, luchando frente a qué, a la pobreza. Pero ahí volvemos, se tranca el juego. ¿Dónde están los empleos para superar la pobreza? ¿Dónde están? Si vivimos encerrados en un conjunto de conflictos globales, sectoriales, pero está reflejado en nuestra vida. Sí, mientras exista capital tendremos problemas, mientras exista mercado, la solución es la ganancia, y estamos planteando dentro de ese contexto, dentro de ese marco, cómo contribuir a disminuir una contribución por pequeña que sea y ojalá resulte. Algunas veces uno puede perder esperanza. Aquí se hablaba de años, yo tengo muchos años. Y lo voy a confesar ahora que estamos hablando de edades, porque alguien ya lo planteó, yo tengo 70. Todavía no pierdo la esperanza. Pienso que hay generaciones futuras que van a hacer relevo y lo van a cuestionar todo. Yo no lo veré, pero este mundo lo pondrán y espero de una manera diferente. ¿Qué podemos hacer ahora? Contribuir a ese pensamiento crítico, y yo creo que Lucía lo hace, desde el colegio se hace, estos debates contribuyen, porque nos están diciendo que los problemas que tenemos son de difícil solución
estamos problematizando y yo, eso es lo único que quería reflexionar al final, agradeciendo a Cecilia, al colegio y la participación que ha habido hasta ahora. Muchas gracias, doña América. Yo me quedé pensando con el problema de los envases pequeñitos y todo eso. Cuando usted hablaba que estas instituciones de cooperación internacional tienen que alinearse, ¿no? Con la realidad del país al que van a ayudar. Por ejemplo, muy probablemente esas personas que van a venir a cooperar con nosotros desconocen que aquí se hacen así esas cosas. O sea, desconocen, quizás deben venir con la cabeza de botellas plásticas, de galones plásticos, y no se imaginan que hay toda una otra cultura de funditas y de bolsitas que se desechan cada día. Por ejemplo, aquí el agua, hace mucho que no lo veo, pero antes usted veía a los empleados en las calles que bebían agua en funditas, en unas bolsitas de agua, la mordían, se la bebían y tiraban la fundita ahí en la acera. O sea, probablemente esa gente desconocen ese tipo de realidades de nuestro país. O quizás desconocen, como vimos en el documental de la isla de plástico, que por qué todos esos barrios tiran su basura al río. Que son barrios que han sido construidos totalmente hacinados, sin calles. Quizás da a la calle la casa que está arriba, pero todas las demás no hay forma de que un camión de basura entre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos la ponen a la orilla del río y viene la esperanza de que cuando el río crece, el río se lo lleva y es como, oh, milagrosamente la basura desapareció. Desapareció de los ojos de ellos, pero no desapareció del planeta, ni del río, ni del mar, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que tal vez una cooperación internacional que viene de un país súper más organizado que el nuestro, desconoce de que esas son realidades de aquí. Pienso yo. Tiene usted aquí un comentario de Lenín que dice: felicitar a doña América por esta exposición en la que nos motiva a seguir entendiendo este entramado económico, político y ambiental. Gracias. Y la señora Lucía Aguilar compartió otro enlace más que dice: para entender las actitudes, les comparto mi libro, El natural de la gente sensata. O sea que tenemos ya 3 enlaces que nos ha compartido la señora Lucía, que con mucho gusto los miraremos y le agradecemos su generosidad de compartirlos con nosotros. Entonces, no sé, señores, si por hoy podemos ir cerrando la reunión, no sin antes, porque tengo algunas personas nuevas que no había visto nunca en este foro, decirles que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Centro Cultural Babeque, estamos en Facebook, Centro Cultural Babeque Secundaria. Todas nuestras reuniones quedan grabadas y las subimos al canal que se llama así mismo, Centro Cultural Babeque, en YouTube. Si alguno de ustedes quiere recibir nuestras invitaciones directamente de nosotros, pueden dejarnos su correo aquí en el chat. Y entonces, antes de despedirnos, quiero compartirles las actividades para la semana que viene, que son muchas. Semana que viene tenemos algo nuevo que no quiero dejar de decírselo. Bueno, esto fue hoy. El lunes tenemos al biólogo y paisajista Adolf Gottschalk. Él viene a hablarnos sobre el riego y nos dice que el riego es una ciencia y un arte. Todos sabemos que las plantas necesitan agua para vivir y desarrollarse, pero ¿cuánta? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Y vamos a aprender eso con Adolfito el lunes 27 a las 7:30. Esto es por Zoom, libre de costo. El martes tenemos Cineforum, como todos los martes. Tenemos una película china, taiwanesa, se llama El Sol que Abraza, con S, ¿ok? No es un error, El Sol que Abraza, que quema. Esto, para los que son nuevos, funciona así. Ustedes ven la película en la plataforma que nosotros les sugerimos, en este caso es Netflix. Ahí le pusimos la restricción, 16 años, una película que tiene violencia.
y luego nos juntamos a discutirla, no es a verla, para que no se me desencanten si entran y piensan que van a ver la película con nosotros. No, la vamos a discutir, no tenemos derechos de autor para presentar nosotros mismos las películas. Pero esta película es una película larga, pero según todas las críticas que he leído, nadie se aburre, aunque sea larga. Es una película muy bien hecha que recibió muchísimas nominaciones a premios El Caballo Dorado, que es un premio muy especial de China, como el equivalente al Oscar de China, y fue la seleccionada para representar a China en los Oscars. El miércoles tenemos una sesión de arte para relajarte con Jacqueline Lozada, y en esta ocasión ella nos va a enseñar a hacer esas pelotitas antiestrés. ¿Quién no ha tenido estrés? Pues es muy bueno tener una de esas pelotitas en el escritorio, en la mesa de noche, hacérselas a nuestros nietos, los que tenemos nietos, porque tener esa manipulación ayuda en muchísimos sentidos. Esto el miércoles a las 7:30. Y el jueves tengo pues una noticia importante, y es que nuestra galería de arte, que el Centro Cultural Babeque dispone de una galería de arte, por fin reabre sus puertas de manera presencial. Vamos a darle apertura a una exposición que se llama Movimiento Telúrico, Identidad, Migración, Colapsología. Esto es del artista contemporáneo Olivier Bertoni, que es egresado de la Escuela de Diseño y de Arte y Diseño de Altos de Chabón. Entonces, esto es el jueves a las 7 de la noche, presencial. Nuestra galería está dentro del recinto de la secundaria Babeque, en la Roberto Pastoriza, número 329. Eso es Naco. Y como una nota adicional, el artista decidió por motus propio que él va a donar el 25% de los fondos que recaude en la venta de sus obras para la reconstrucción de hogares de víctimas del terremoto que sucedió el pasado 14 de agosto en Haití. Entonces, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y dándole las gracias muy, muy en especial a Doña América, que aceptó mi locura de pedirle que fuera ella quien estuviera del otro lado de la pantalla en esta ocasión. Muchísimas gracias, Doña América. Fue súper interesante y sé que usted hizo un trabajo de investigación profundo para estar con nosotros. A Lucía le doy las gracias por todo lo que compartió con nosotros, y veo aquí una persona que tenía mucho tiempo que no veía en el Centro Cultural Babeque. Janet Cunhard, bienvenida de nuevo a tu hogar. Gracias, amor, gracias. Fue muy entretenida. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen bonita noche. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Gracias, María. Buenas noches. Buenas noches, Un abrazo, María del Doña Mar. América. Gracias a ustedes, María del Mar. Excelente intervención. Gracias también a Lenin. Gracias a Cesky. Bye, buenas noches. Voy cerrando.